Si estás presentando problemas de colon y síntomas como diarrea, pesadez, olores fétidos en las heces fecales, gases, tránsito lento, estreñimiento, dolor, hinchazón en el abdomen, calambres, poca energía, irritabilidad, sobrepeso o pérdida de peso, pues estos y muchos otros problemas de salud están relacionados con la alteración de la microbiota intestinal, incluyendo el cáncer de colon. ¿Y qué es la microbiota intestinal? La microbiota intestinal es todo el ecosistema microbiano que coloniza el tracto gastrointestinal, el cual constituye la principal vía de intercambio y comunicación entre el medio externo y el medio interno. El intestino humano es el hábitat natural de una población numerosa, diversa y dinámica de microorganismos, principalmente bacterias, que se han adaptado a la vida en las superficies mucosas del intestino. La población microbiana del intestino humano incluye unos 100 billones de bacterias de unas 1000 especies distintas. En un individuo adulto, la mucosa gastrointestinal alcanza una superficie de 300 a 400 metros cuadrados, midiendo el equivalente de 2 canchas de tenis. Sorprendente, ¿cierto? Además de esto, ¿sabías que tenemos 10 veces más bacterias que células en el cuerpo y que el 80% del sistema inmune está en el intestino, siendo una barrera que permite que entren o no productos al organismo? En el intestino tenemos bacterias malas y bacterias buenas. Irónicamente, la mayoría de personas alimentan a las bacterias malas, llamadas firmicutes, con todos los alimentos altos en hidratos de carbono, altos en calorías, azúcares y comida chatarra, generando un entorno ácido ideal para su reproducción, ya que este entorno actúa como un caldo de cultivo para estas bacterias. Mientras que las bacterias buenas, llamadas bacteroidetes, las ponen a aguantar hambre, generando un aumento de bacterias dañinas y disminuyendo la población de la microbiota intestinal benéfica. La sobreabundancia de bacterias dañinas produce una fermentación que tiene lugar en el colon, generando un volumen variable de gas. Igualmente, se produce la putrefacción de proteínas por este tipo de bacterias en el intestino. Una disminución en la cantidad de cepas bacterianas benéficas es igual a menos salud, y una mayor cantidad de cepas benéficas es igual a un mejor estado de salud. La microbiota se ha visto principalmente afectada en países industrializados debido al consumo de alimentos procesados, comida chatarra, bebidas azucaradas y leche, sin nombrar a más de 3000 químicos utilizados en la industria alimenticia. Mientras que en zonas rurales hay más acceso a alimentos de huerto, gracias a pequeños agricultores que no procesan industrialmente sus productos. Por lo tanto, hay una microbiota más diversa y benéfica. De hecho, la microbiota de comunidades indígenas difiere en gran manera de la microbiota de los habitantes en las ciudades o las grandes metrópolis. A esto se suma el uso de formulaciones lácteas para alimentar a los infantes en sus primeros meses de vida. Sí, la ausencia de leche materna afecta el desarrollo de una microbiota intestinal benéfica y la respuesta del sistema inmune desde muy temprana edad, aumentando el riesgo de infecciones y problemas de salud a corto y largo plazo. Así que mi recomendación es que evites al máximo darle a tu bebé formulaciones lácteas, por lo menos durante los primeros 6 meses de vida. No existe sobre la faz de la tierra un alimento más completo que la leche materna, ya que es un alimento vivo que le aporta todos los nutrientes necesarios, ayuda a colonizar el intestino de una microbiota benéfica, hidrata, promueve el desarrollo del sistema inmune y cognitivo. En fin, tendría que hacer un video tutorial dedicado solamente a hablar de este tema, para explicar todos los beneficios de la leche materna. Sin embargo, si tienes alguna condición de salud que te impide amamantar a tu hijo o hija, será un profesional de la salud quien te dé las indicaciones médicas respecto a la alimentación de tu bebé. ¿Por qué el intestino es llamado el segundo cerebro? Pues resulta que las bacterias se comunican con el cerebro a través de una serie de procesos químicos. El intestino tiene neuronas capaces de producir sustancias que llegan a influir en el cerebro humano. De hecho, tu intestino es tan importante que tiene más neuronas que la espina dorsal y actúa de manera independiente del sistema nervioso central. A diferencia de cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, el intestino puede funcionar solo, tiene su propia autonomía para tomar decisiones
y no necesita que el cerebro le diga qué hacer, funcionando a través del sistema nervioso entérico. Dicho sistema nervioso se extiende por el tejido que reviste el estómago y el sistema digestivo y tiene sus propias conexiones neuronales. Por esto es llamado el segundo cerebro. ¿Y qué relación tiene la microbiota con la obesidad? Pues resulta que en un estudio publicado en el año 2005 por Jeffrey Gordon y su grupo de investigación, notificaron que los ratones obesos tienen 50% más firmicutes, bacterias dañinas, y 50% menos bacteroidetes, bacterias benéficas. Además, experimentos recientes muestran que la abundante presencia de firmicutes en la microbiota intestinal se relaciona con la obesidad. Así que si deseas equilibrar tu peso, la microbiota intestinal te servirá como una herramienta más en el camino para regular tu peso. Consume microbiota intestinal. ¿Qué altera o destruye la microbiota intestinal? Además de las dietas ricas en hidratos de carbono, altas en calorías, comida chatarra, azúcares, leche, también existen fármacos que alteran la microbiota intestinal. Por ejemplo, se ha descubierto que la infección por Clostridium difficile afecta a personas que han sido tratadas con antibióticos. Este tipo de infección, ocasionada por este tipo de bacterias oportunistas, puede provocar diarrea, náuseas, fiebre, colitis, pérdida de apetito y dolor en el vientre. Así que el uso de antibióticos es uno de los factores más relevantes de fármacos que alteran la microbiota. Durante el tratamiento e incluso varios meses después, sigue afectando a largo plazo la microbiota intestinal benéfica. Y esta a su vez la salud, favoreciendo el sobrecrecimiento de cepas particularmente dañinas como la Clostridium difficile. Entre los países con mayor consumo de antibióticos está Turquía, Grecia, Reino Unido, Francia, España, entre otros. Pero acá no termina todo. Los antibióticos no son los únicos fármacos que dañan la microbiota. Investigadores del Centro Médico Universitario de Groninga y del Centro Médico Universitario de Maastricht, Holanda, analizaron 41 categorías de medicamentos de uso común y evaluaron 1.883 muestras fecales de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y pacientes con síndrome de intestino irritable, mezcladas con personas sanas. El estudio consistió en evaluar a pacientes que consumían medicamentos con aquellos que no consumían ningún tipo de fármaco, observando el impacto de los medicamentos individuales y luego el uso combinado de fármacos, comprobando cómo se destruía la microbiota intestinal. Dicho estudio demostró que los fármacos que causan mayor daño a la microbiota son los antiácidos o inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, utilizado para tratar la acidez y afecciones por Helicobacter pylori. Al ser un fármaco de venta libre, lo hace de fácil acceso y sin control médico, debido a la automedicación. Pues resulta que el omeprazol cambia el pH del estómago, volviéndolo más alcalino y disminuyendo la acidez natural que se necesita para digerir los alimentos. Otro problema es que al cambiar el pH del estómago, esto favorece el sobrecrecimiento de bacterias dañinas en el intestino delgado, provocando otro problema más. Otro fármaco fue la metformina, la cual es usada para tratar la diabetes tipo 2, los laxantes empleados por muchos para tratar de manera errada el estreñimiento, ya que estos irritan el sistema digestivo. El uso de ciertos antidepresivos y en personas con síndrome de intestino irritable se relacionó con el aumento de bacterias potencialmente dañinas como el Eubacterium ramulus. Además, el uso de esteroides orales mostró altos niveles de bacterias metanogénicas, las cuales están asociadas con la obesidad. Se comprobó también que las benzodiazepinas, antihistamínicos y los anticonceptivos hormonales influyen negativamente sobre la microbiota. También están los ansiolíticos, antiinflamatorios y corticoides. Mientras exista un método alternativo para tratar un problema de salud o una enfermedad, mejor será para tu bienestar y de esta forma se disminuirá al máximo todos los problemas relacionados con el uso de fármacos. Una microbiota intestinal diversa y dinámica es necesaria para un buen estado de salud. Sin embargo, en caso de ser inevitable el uso de medicamentos, estos deben ser formulados y supervisados por un profesional de la salud. Asepsia extrema
Otra causa de la alteración de la microbiota es la asepsia extrema. Sí, todos los extremos son dañinos. Si bien es cierto que tener malos hábitos de higiene te pueden traer problemas de salud, asimismo las condiciones de asepsia extremas también pueden traer problemas, sobre todo para la microbiota intestinal. Por eso habrás escuchado discordancias entre profesionales de la salud. Algunos te habrán dicho, déjalo que juegue en el suelo, con barro y coma tierra, para fortalecer su sistema inmune. Y otros te habrán dicho lo contrario. Pues resulta que ambos tienen razón. Y digo, tienen razón porque en un estudio realizado en el Hospital Universitario Valle d'Hebron, Barcelona, liderada por el Dr. Warner, publicaron que mamíferos criados bajo condiciones estrictas de asepsia no adquieren su flora natural y tienen un desarrollo anormal. Hay deficiencia en el aparato digestivo, pared intestinal atrófica y motilidad alterada, metabolismo de bajo grado, corazón, pulmones e hígado de bajo peso con gasto cardíaco bajo, baja temperatura corporal y cifras elevadas de colesterol en sangre. Tienen un sistema inmune inmaduro, niveles bajos de inmunoglobulinas, sistema linfático atrófico, etc. Todo debido a la falta de esas bacterias benéficas, ya que esta relación del intestino con la microbiota genera una simbiosis. El anfitrión proporciona hábito y alimento y la microbiota contribuye de manera importante en la salud del anfitrión. Se habla de simbiosis cuando la relación entre dos o más especies vivas conlleva beneficios para al menos una de ellas, sin que exista perjuicio para ninguna de las otras. Así que déjalo que tenga contacto con la naturaleza, le hará bien. Disfunciones de la microbiota intestinal. Cuando una persona presenta una alteración de la microbiota intestinal, puede presentar diarrea, ya que diversas enfermedades diarreicas agudas se deben a patógenos que proliferan y tienen características invasivas o producen toxinas. Otros problemas de salud relacionados con la disfunción de la microbiota es el colon irritable. Una alteración de la microbiota intestinal benéfica y el aumento de bacterias dañinas influyen en el desarrollo del síndrome de colon irritable. En pacientes con este tipo de síndrome son frecuentes síntomas como cólicos, hinchazón abdominal, flatulencia, diarrea o estreñimiento, y la fermentación que tiene lugar en el colon produce un volumen variable de gases. Permeabilidad intestinal. Una microbiota alterada puede provocar permeabilidad intestinal, dando lugar al paso de toxinas, sustancias o bacterias dañinas al organismo, las cuales pueden cruzar la barrera epitelial y alcanzar áreas extraintestinales a través de los conductos linfáticos, pudiendo infectar ganglios linfáticos mesentéricos, hígado y vaso. ¿Y qué es todo esto? Pues dicho de otro modo, es cuando una sustancia que está en el intestino se filtra a otros lugares fuera del intestino. El paso de estas sustancias y bacterias genera una alerta del sistema inmune, generando una respuesta inflamatoria del sistema inmunológico como estrategia de protección. El problema con esto es que al permanecer en el tiempo da lugar a la inflamación crónica de bajo grado, la cual es la causante de muchas enfermedades. Ejemplo de ello, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, trastornos autoinmunes, depresión y enfermedades neurodegenerativas. Dicha alerta, además de provocar una inflamación generalizada, puede producir una confusión del mismo sistema inmune, ya que los anticuerpos, en la necesidad de atacar y adherirse a dichas sustancias que están en áreas extraintestinales, también pueden equivocarse y atacar tu propio organismo, dando origen a enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, el lupus, la enfermedad Hashimoto, etc. Así que si deseas prevenir estos problemas de salud, la microbiota benéfica te ayuda a estimular las células intestinales a que produzcan una mayor cantidad de moco, generando una mayor barrera intestinal, y de esta forma disminuir la permeabilidad intestinal. El cáncer colorectal es el tercer cáncer más diagnosticado en el mundo, 1.2 millones de nuevos casos cada año. La enfermedad inflamatoria intestinal está asociada al cáncer de colon y una alteración de la microbiota intestinal
favorece el crecimiento de especies dañinas productoras de endotoxinas, fomentando el desarrollo del cáncer. Ejemplo de ello es la Escherichia coli, la cual es productora de colibactina, una toxina que produce daño al ADN. La ausencia de una microbiota benéfica y el incremento de bacterias dañinas aumentan la presencia de agentes mutágenos y carcinogénicos en el intestino. Los carcinogénicos son sustancias que causan el cáncer, mientras que los mutágenos son sustancias que provocan cambios en el ADN, causando mutación celular y que también pueden dar origen al cáncer. Los efectos anticancerígenos de la microbiota son inactivar los agentes mutágenos y carcinogénicos, regular el pH intestinal, mejorar la respuesta inmunomoduladora en contra del cáncer, mejorando la respuesta de apoptosis. Recuerda que la apoptosis es la muerte programada de las células cancerosas. Dentro de una microbiota intestinal benéfica está una bacteria llamada Faecalibacterium prausnichi, la cual modula los linfocitos T reguladores, evitando la actividad excesiva del sistema inmune e impidiendo cualquier ataque de los anticuerpos a las células normales, junto con el interferón gamma, el cual tiene efectos antitumorales e induce la secreción de interleucina 10, la cual tiene efectos antiinflamatorios. Previene el cáncer colorectal consumiendo microbiota intestinal benéfica. Microbiota y sistema inmune. Un antígeno es cualquier sustancia como bacterias, virus, toxinas o químicos que provoca que el sistema inmunitario produzca anticuerpos para tratar de destruirla. Esta reacción del sistema inmune en contra de los antígenos puede ser exagerada o regulada, ya que existen unos patrones de reconocimiento innatos. Por ejemplo, si el reconocimiento de los gérmenes es mediada por las citoquinas inflamatorias, estas son muy eficaces en el rechazo del patógeno, pero al ser una reacción exagerada, causan inflamación, lesión y pérdida de función de los tejidos propios. Por el contrario, si el patrón de reconocimiento es determinada por las citoquinas reguladores, estas favorecen la expansión clonal de células T reguladoras que no causan inflamación ni pérdidas funcionales. Gracias a la microbiota intestinal, la respuesta del sistema inmune es regulada por la mediación de los linfocitos T, evitando una respuesta exagerada de los anticuerpos. En un estudio sobre cómo la microbiota mejora la respuesta a la inmunoterapia en pacientes con melanoma, se utilizaron ratones germ-free, divididos en dos grupos. A un grupo se les trasplantó microbiota fecal de pacientes no respondedores y al otro grupo se les trasplantó heces de pacientes respondedores. Poco tiempo después se les implanta un melanoma y posterior a ambos grupos se les realiza inmunoterapia, dando como resultado que los ratones de donantes no respondedores el tumor siguió creciendo, mientras que los ratones que tenían una microbiota más diversa por parte de los donantes respondedores, el melanoma detuvo su crecimiento. También se descubrió que pacientes con cáncer de pulmón y carcinoma renal, al utilizar antibióticos antes o durante el tratamiento de inmunoterapia, su expectativa de vida disminuyó, ya que los antibióticos afectaron la microbiota intestinal y esta a su vez afectó la respuesta del sistema inmune. Esto demuestra que la microbiota favorece la respuesta del sistema inmune. Beneficios de la microbiota intestinal. Los beneficios de la microbiota intestinal son mejorar tu estado de ánimo, aumenta y regula la respuesta del sistema inmune, mejora la digestión, mejora la absorción de nutrientes, aumenta la peristalsis del intestino, regula los niveles de azúcar en sangre, aumenta la producción de serotonina, recuperación de energía y nutrientes y protege al huésped frente a invasión por microorganismos extraños. ¿Cuáles son los alimentos que podemos consumir para mejorar nuestra microbiota intestinal? Entre los alimentos que puedes consumir para mejorar la microbiota intestinal está el yogur orgánico, el kefir, el chucrut crudo y el kimchi tradicional. Una buena microbiota como suplemento debe tener X cantidad de bacterias benéficas, pero no de una o dos cepas, sino a mayor cantidad de cepas benéficas, mayor beneficio, ya que la población microbiana del intestino, como dije anteriormente,
Incluye unos 100 billones de bacterias de unas 1000 especies distintas. Por eso, la microbiota intestinal que recomiendo debe ser una con la mayor cantidad de cepas bacterianas distintas para un mayor beneficio. Ok, eso es todo. Si deseas saber más sobre los beneficios de la microbiota con evidencia científica, síguenos en nuestras redes sociales. O si deseas adquirir una microbiota de calidad, te esperamos en nuestra tienda homeopática y fitoterapéutica, ubicada en la calle 16, número 11A46, Loperena Central, Naturfi DG. Si te gustó el video y aprendiste algo nuevo, suscríbete, que es gratis. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Compártelo para que otras personas se beneficien al igual que tú. Dale dedito arriba y no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Activar la campanita es muy importante, ya que es la forma en que YouTube avisa a nuestros suscriptores para que nos volvamos a ver. No me puedo despedir sin antes dejarte esta bendición. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Proverbios 4:20-22. Chao.